Saludar ahora al profesor Eli Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú, para hablar sobre justamente las irregularidades que han ocurrido en el tema del examen de nombramiento docente. Le agradecemos, por supuesto, por su paciencia. Profesor Ocaña, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Mabel. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, han habido estas irregularidades, la filtración del examen, se han favorecido un grupo de docentes, obviamente con esta situación tan irregular, pero el ministro de Educación ya ha dicho que no se va a anular este examen, a pesar de esta gravísima irregularidad. ¿Cuál es la posición del Colegio de Profesores del Perú? En primer lugar, nuestra solidaridad con más de 250.000 maestros a nivel nacional que se movilizaron desde diferentes puntos del país a las capitales regionales o ciudades importantes para participar de este proceso, con la esperanza que este proceso sea transparente, democrático, además garantice una adecuada selección para brindar un mejor servicio en el sector de educación, es decir, mejores maestros para una mejor educación. Pero al parecer nuestro ministro no está alineado con ella, porque a pesar de las filtraciones evidentes que se han dado a nivel de diferentes lugares del país, es más, cuando las redes sociales no tienen frontera, él cree que esto es un hecho que no tiñe el proceso de concurso. Aislado. Es más, y dice que es un hecho aislado y ha emitido un comunicado totalmente ofensivo al Magisterio Nacional, porque él debe una explicación al pueblo peruano y a los educadores, porque esta filtración que se ha dado es un grave daño a la formación docente, a la ética y a la necesidad de revalorar la calidad educativa y también la calidad de docentes que deben nombrarse en nuestro sector. ¿Usted también cree entonces que el ministro Gallardo debe retirarse de su puesto, debe dejar de ser ministro de Educación? Le pido por favor que me responda tras la pausa. Estamos con el profesor Eli Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú. Escuchamos los titulares y volvemos. Con el profesor Eli Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú, quien nos expresaba a nombre del Colegio de Profesores esta indignación colectiva respecto a la filtración, no solo a las filtraciones del examen para obtener plazas, sino al hecho de que el ministro de Educación haya tomado esto como una anécdota. Y mi pregunta era, profesor Ocaña, es que si usted consideraba que el ministro Gallardo no era el adecuado para ocupar ese cargo tan importante y sobre todo en un momento tan crítico como este, en donde por un lado buscamos la mejor calidad en el sistema educativo, pero que también los chicos puedan regresar a clases. Sí, nosotros cuando asumió el cargo habíamos saludado el hecho de que él, siendo un docente de tiempo de servicio, años de trabajo, podía hacer una gestión orientado a revalorar la carrera docente, orientado a reordenar el sector de educación. Lamentablemente lo que hemos visto en la práctica es lo contrario, total improvisación, designación de altos funcionarios del Ministerio de Educación con personal inadecuado, sencillamente favorecimiento y copamiento de cargos con docentes provenientes del sector político e ideológico ligado al SENA de Perú, y por otro lado también total descoordinación con otros sectores del sector a fin de que se permita una mejor labor al servicio de la educación del país. En esta prueba de nombramiento es evidente, por ejemplo, su falta de control, su falta de acompañamiento al proceso y garantizar la transparencia con el que debería haberse actuado. Incluso él es responsable político y administrativo. Es más, él está tratando de escudarse en la labor de la INEI, indicando de que ellos son los que asumieron el contrato y de tal manera que cualquier filtración estaría en manos de ellos. Eso realmente es falta de respeto a la opinión pública, es falta de asumir su función de un alto cargo como ministro de Educación. De tal manera creo él debe dar un paso al costado a estas alturas a fin de garantizar que el sector de educación tenga una conducción de confianza y además también nos permite tener un horizonte de mediano y largo plazo. Por lo visto, si esto continúa, no tenemos nada promisorio en bien de educación. Profesor, ayer justamente dirigentes del SUTEP y en estos últimos días han manifestado de que la responsabilidad de esta filtración recaería en personas allegadas al FENATE Perú, que
que es el sindicato que obviamente está muy ligado al presidente de la República. ¿Con qué fin? Desmerecer, desprestigiar este proceso y obviamente favorecerlos a ellos. ¿Usted considera que esta versión tiene sustento, que FENATE estaría detrás de esta filtración? Este sector magisterial que viene desde años, desde los años 2002 en adelante, siempre se ha opuesto a las evaluaciones. Ajá. En todas las oportunidades han buscado desmerecer, desconocer, mediar lo que es el proceso de evaluación y la meritocracia bien entendida. De tal modo, incluso en días previos a esta evaluación, es cierto, el ministro de Educación estableció un trato directo con ellos. No sabemos cuáles son los términos y los contenidos del cual conversaron. Al parecer, el objetivo de ellos fue traerse abajo esta evaluación a los maestros y al parecer lo están logrando con este proceso, el cual nosotros denunciamos porque en buena cuenta tendrían que ellos modificar la ley de carrera pública magisterial, porque uno de los artículos de la ley indica que el acceso al nombramiento docente es por concurso público, que incluye la prueba de nombramiento. Entonces, ¿usted sí considera que allegados al FENATE han sido los responsables de esta filtración? Si me permites, Carlos, sí, vamos claro. a retener ahí la pregunta y la respuesta, por supuesto, porque tenemos que enlazarnos con Mariano Calvera en directo. Adelante, Mariano. Retomamos nuestra conversación con el decano del Colegio de Profesores del Perú, Eli Ocaña. Bueno, acabamos de escuchar, profesor Ocaña, a la Premier decir que todo funcionario público cuestionado debe dar un paso al costado por prudencia. Evidentemente, en toda esta situación incluimos no solamente al secretario general del despacho presidencial, sino también al propio ministro de Educación. Hay una evaluación que efectúa el presidente de la República. ¿Cuál es su comentario al respecto, profesor? Obviamente todo funcionario que no da con la talla, no tiene la preparación suficiente o en todo caso no está orientado a una gestión eficiente del Estado debe poner un paso al costado. Y además, el ministro de Educación ha demostrado hartamente en estos últimos días que él no está preparado para asumir tan delicada responsabilidad. Incluso aquí, Carlos, nosotros hemos llamado a la primer ministro a hacer una evaluación inmediata y destituir al ministro de Educación a fin de dar paso y la designación de una nueva autoridad para dar confianza a los maestros y a la población en general. Porque en esta etapa incluso estamos trabajando en retorno a la presencialidad y por parte del Ministerio de Educación no se ve esa fuerza necesaria, ¿no? Bueno, si el presidente continúa respaldando al ministro de Educación, entonces, profesor, ¿qué papel le corresponde ahora al Congreso de la República? Ya tenemos una moción de interpelación, ¿no?, que está en trámite, pero ¿usted cree que el Congreso debe asumir allí esa labor y llegar inclusive a la censura del ministro? Y yo creo que en primer lugar el Congreso tiene que asumir un rol también democrático de investigación, de seguimiento de estos temas. Teníamos entendido que el día de mañana estaba invitado a la Comisión de Educación a fin de explicar, a fin de que allí se analice bien las cosas y posiblemente la Comisión haga un informe al Pleno. Sin embargo, hay mociones adelantadas para directamente interpelar. Ambos caminos no son condicionantes. En todo caso, nosotros apoyaremos la moción más adecuada en este sentido a fin de resolver en el tiempo más inmediato, porque lo que se trata es que se convoque a un nuevo concurso transparente, participativo, y que no se afecte la buena docencia ni la decencia de los educadores del país. Y eso significa una nueva convocatoria en tiempo perentorio a fin de no parar este proceso que lamentablemente por estos hechos ha sido tenido. Muchísimas gracias. Era el profesor Eli Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú, sentando la posición de institución. Anular entonces las evaluaciones, convocar a una nueva y el ministro Gallardo debería dar un paso al costado, según lo que nos indica, porque su performance no ha sido satisfactoria en este tiempo. 7:45.